Hoy se puso en marcha el protocolo para probables casos de coronavirus que se pueden llegar a presentar con pasajeros que puedan arribar a nuestro aeropuerto. Estuvimos reunidos con todos los integrantes de las empresas que de una manera u otra prestan su servicio acá en el aeropuerto y aparte con personal de salud del área programática. Básicamente el protocolo está establecido a nivel nacional por la Administración Nacional de Aviación Civil y fue adecuado a nuestro aeropuerto con las características propias del mismo, ¿no es cierto? En la aplicación del mismo se le da participación a las empresas que tengan contacto con algún probable caso de coronavirus que sea informado o por parte del comandante de aeronave, de una aeronave que esté arribando a Esquel, o por parte de alguna persona que esté en tráfico o de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que tenga conocimiento de algún pasajero que esté con condiciones o síntomas de coronavirus y que podamos atenderlos acá en el aeropuerto, ¿no? ¿Se va a consultar algún destino anterior del que provenga? En eso estamos hablando o tratando con área programática que los vuelos que vengan del exterior y que vayan a Ezeiza, en donde se le toman los datos, esos datos finales puedan llegar acá en caso de que el pasajero venga en vuelo de cabotaje local, ¿no? En los últimos años se ha incrementado la cantidad de vuelos internacionales. Este año, en lo que va del año, tuvimos aproximadamente entre 8 y 10 vuelos provenientes del exterior, en la mayor parte de Estados Unidos, que son vuelos regionales y que, bueno, tienen la atención como vuelo internacional de sanidad de frontera, ¿no es cierto? En este caso, que luego el doctor Biondo le explicará, Estados Unidos todavía no es una zona conflictiva en el caso del coronavirus. El protocolo que activamos hoy lo teníamos internamente también en caso de que anterior a la implementación pudiera suceder, pero hasta el momento no hemos intervenido en ningún caso. En realidad estamos anticipándonos, haciendo un protocolo en una etapa, por así decirlo, de una pandemia de contención, donde uno se prepara para la recepción de posibles casos y evitar la diseminación o la transmisión de la enfermedad a nivel local. Eso es lo que ahora se está trabajando. No es que haya en este momento una condición de que ha habido casos confirmados en nuestro país. Estamos en una situación todavía de preparación de esta pandemia en nuestro país, de contención, para, como decimos, tomar todas las medidas necesarias, sobre todo cuando identificamos un posible caso sospechoso en vuelo, actuar con las medidas correspondientes. Esa persona va a ser atendida cuando llegue al aeropuerto local por el personal de emergencias de sanidad aeroportuaria local, en contacto también con el Hospital Zonal de Esquel, donde va a ser trasladado para la evaluación de los parámetros de laboratorio, los análisis específicos, donde se va a determinar ese caso sospechoso si se confirma o se descarta. Asimismo hay que tener en cuenta que el resto de los tripulantes que vienen en torno o que están alrededor de esa persona con síntomas también tienen que ser de alguna manera un seguimiento, tenemos que hacer un seguimiento desde salud pública para saber cómo siguen en esos próximos 15 días, ¿no? Entonces necesitamos la información de esas personas, en dónde van a estar, por lo cual hay veces que se va a pedir datos que no se estaba haciendo hasta ahora. Entonces los pasajeros que lleguen por ahí, es importante que sepan que pedimos colaboración en eso cuando les pidamos alguna información, si es que están viniendo de alguna de las zonas afectadas, por ahí eso es lo que se va a determinar. Que estén predispuestos a brindar esa información, porque lo que queremos es en esta comunidad que justamente si ingresa alguna persona con síntomas, no se disemine en nuestra comunidad. La persona que viene con síntomas, obviamente que avisa a la tripulación de a bordo de la nave, y ahí se da aviso a la torre, a través de la torre de control, con el personal ya sanitario, local. Se informa a las autoridades del aeropuerto y ya se los está esperando para ser evaluadas esas personas. Se evalúa con un profesional médico las características clínicas, si vienen de las zonas afectadas, que día a día van cambiando y hay que hacer un seguimiento muy particular. Y en caso de determinar que
cumple con la definición de caso sospechoso, ¿no? Que tiene los síntomas y viene de una de estas zonas afectadas, ahí se lo traslada al paciente al hospital, se le hacen los exámenes que haya que hacer y se toma intervención con los contactos que estuvieron afectados con esa persona. Esto se está trabajando desde el 22 de enero, cuando se declaró que había un nuevo virus circulante con posible riesgo pandémico. Se empezó a trabajar y ya la definición de zonas afectadas, de ir evaluando y haciendo un seguimiento estricto, ya lleva una semana implementándose en el aeropuerto nacional e internacional de Ezeiza, que se ha venido implementando con los pasajeros que provienen de esas zonas. Tenemos un montón de vuelos, hoy en día son algunas zonas de Italia, Japón, Corea del Sur, Irán y obviamente China, ¿no? Que es donde el epicentro de la pandemia. Y ya se está implementando, como es esto, para hacer una contención de la enfermedad. Ese es el objetivo, ¿no? De la implementación. Los síntomas son síntomas parecidos a una gripe, ¿no? Síntomas respiratorios, con fiebre alta. Así que hoy decíamos, justamente trabajando en la mesa de trabajo que se conformó, que van a aparecer personas con síntomas. Es la etapa en el invierno de que empiezan a aparecer los casos de gripe, y obviamente van a tener que referenciar al personal de a bordo para que evalúen si viene de una zona afectada, entonces dar aviso en caso de que se detecte un posible caso sospechoso. Ante un caso sospechoso, si ese caso sospechoso se confirma luego, el aislamiento se va a hacer en las personas que estuvieron expuestas a esa persona, ¿sí? O sea, las personas expuestas serían los que están cercanos a esa persona, son 2 asientos para adelante, 2 asientos para atrás, y la tripulación que asistió a esa persona si no usó medidas de bioseguridad. En caso de usar medidas de bioseguridad, no habría estado expuesto. Sí, hay que determinar muy bien quiénes fueron esas personas, porque justamente es lo que después tenemos que hacer el seguimiento, ¿no? Que el seguimiento es justamente ver si aparecen síntomas, hacerle recomendaciones, dónde consultar. Todo eso es la parte, digamos, más epidemiológica y clínica de la enfermedad. El hospital está trabajando en el tema, también hay reuniones que han hecho con la gente de epidemiología. Bueno, hoy no pudieron estar presentes, pero están trabajando y está preparado, sí. ¿Sí? Ha habido un cambio en la definición de casos sospechosos en la última semana a partir de lo de Italia, ¿no? Eso Sí, se lo dejo como a él para... mencionábamos, o sea, la definición de caso sospechoso se va adecuando en base a las zonas que se llaman afectadas. Cuando aparece una zona donde hay circulación del virus ya en forma permanente o que se empieza a transmitir en ese lugar y una persona viene de esos lugares, se considera que ha estado con una exposición baja al virus, porque es en un nivel comunitario, no ante un caso, en un lugar donde circula el virus. Y la definición incluye tener estos síntomas que mencionábamos, como una gripe con fiebre, tos, síntomas respiratorios, y haber estado en una zona afectada. Esa es la definición de caso sospechoso, que va a seguir adecuándose de acuerdo a cómo evolucione la pandemia, ¿no? Si hay más zonas afectadas, y después ya si es una pandemia global es otra representación, ¿no? Ya pasamos a otras cuestiones.